crimen más horrendo por sicariato en nuestro país. Estamos conectados con Valentina Correa, una valiente mujer, una valiente hija, ¿cierto? Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida a buenanoticia.cl. Y ahora ha llevado esta historia a un libro, Al duelo por encargo. Bienvenida a Buena Noticia, Valentina. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Valentina, han pasado ya prácticamente 6 años, ¿cierto?, de este fatídico minuto. Muchos nos acordamos de ese minuto. Personalmente vivo muy cerca tuyo, digamos, o donde vivían en ese instante. Y nuestra comuna se sacudió. Luego inmediatamente la noticia empezó a ser nacional. Y este es un tema que ha pasado no por alto. Y llevar esta historia a un libro también es sanador, ¿o no? Pienso yo que este duelo por encargo y llevarlo y materializarlo en este libro que tú has hecho ¿te permite sanar también esta herida? Sí, yo creo que tiene un componente ahí de sanación. Creo que el principal motivo de escribir fue porque eran los momentos que yo podía encontrarme conmigo mismo sin la investigación o sin la parte más mediática del caso y conectarme con mi duelo, ¿no? Y fueron anotaciones que yo fui haciendo a lo largo del tiempo, que muy posterior, o sea, años después, la fui sistematizando y después de mucho tiempo consideré que quizás era digno de hacer un libro, ¿no? Porque esto no es un libro, no es una crónica policial, o sea, si bien alguien que no conoce el caso se va a enterar de qué se trató y cuáles fueron sus pormenores, no es una crónica descriptiva de la investigación, como tampoco es un libro yo lo defino, no es un libro de autoayuda del duelo, ¿no? Pese que tiene mucho de duelo también. Es un ensayo testimonial de una serie de reflexiones que yo fui teniendo a lo largo de esos años. Bueno, dice la crítica que es un libro honesto, en la voz de una mujer que, atravesada por la pérdida, se niega a ser definida por ella y exige justicia hasta un Estado cargado de desidia y burocracia. ¿Qué es cuando uno conoce esta historia, conoce la historia de tu padre, conoce la historia de la toma del terreno? Empiezan una serie de hechos. Tu papá luchó harto, acudió a las autoridades y no fue escuchado antes, ¿cierto? Y parece que la familia tampoco fue escuchada después, ¿o no? Sí, así es, y eso es como de las cosas más absurdas, ¿no?, que tiene este caso, porque yo debo reconocer que en la lista del crimen el Estado respondió de una forma muy oportuna. Hay 4 personas cumpliendo una condena, pero la lista de lo que era recuperar el terreno, o sea, no olvidar de que la toma, esta parcelación, porque más que un campamento es una parcelación, comienza posterior a la muerte de mi papá. O sea, Exacto. antes de la muerte de mi papá denuncia la instalación de una empresa, en verdad, con sus galpones, digamos, que resultó ser el asesino intelectual. Pero esta toma de familias viviendo ahí, todo comenzó después de la muerte de mi papá. Y eso da un componente aún más de más rabia, porque uno siente que se estaban aprovechando de la muerte de mi papá para hacer eso. Y eso fue pueden darle muchas explicaciones, pero había una resaca del estallido social, digamos, donde se habían tocado algunos derechos y también deberes o principios desde mi punto de vista. Entonces las autoridades estaban un poco temerosas de ejercer un desalojo y daban instrucciones equívocas, ¿no? Como decir, esto es un problema privado. Bueno, y finalmente la Corte de Apelaciones me da la razón y logra hacer un desalojo 6 años después, y afortunadamente sin violencia, y eso no fue en vano, ¿no? Fue un trabajo muy articulado con autoridades que sí creyeron, porque como todo en la vida hay matices, ¿no? Hay gente que actúa con desidia y indolencia, pero después tienes funcionarios públicos, instituciones que quieren estar del lado de la historia del lugar de que se hace justicia. Bueno, el libro tú vas detallando diferentes episodios y también te vas descargando, y es un libro muy honesto y además muy directo, muy al estilo tuyo, porque tú has sido siempre muy directa con la prensa, con la historia, un libro muy, muy, muy sincero. Y yo quiero permitirme a la audiencia leer un trozo del libro que tiene directa relación con el gobernador Rodrigo Mundaca de la región de Valparaíso, que me gustaría que tú me lo describieras porque siento que hay algo atrás, hay mucho dolor, creo yo.
En junio del 2023, en la página 150 del libro Tú Colocas, expusimos el proyecto al gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Se mostró entusiasmado y pidió visitar el terreno. Fue la primera autoridad que lo hacía. Yo misma había enviado ir. No quería enfrentarnos ni pisar el suelo donde mi papá soñó una vida mejor. Ahora con él muerto. Ese suelo era para mí esperanza. La visita ocurre semanas después. Estuvieron autoridades, equipos técnicos y la prensa. El gobernador expresó públicamente su interés, pero no estuvo exenta de tensión. Tú relatas un episodio de tensión ahí. Mientras hablaba con los medios, alguien habló de un auto gritando: mienten, mienten. Me asusté, me protegieron, me subí al auto, pero sí había ido demasiado lejos. ¿Cómo se identifica el límite? Aún así, sentía que valía la pena. Después de ese día, el gobernador desapareció. Mensajes, correos, llamadas sin respuesta. Hablé con personas de su equipo y simplemente no tuve respuesta. Fue desilusionante porque él se había mostrado entusiasta. Él insistió en avanzar y luego simplemente desapareció. Las elecciones de elección popular deben tener un estándar ético más alto con los ciudadanos. Aquí simplemente era necesario decir: lo evaluamos y consideramos que no es un buen proyecto para la región. Nunca tuviste respuesta por parte del gobernador, y ahí porque tú no habías ido al terreno. Y según lo que yo desprendo de aquel relato, es que para la familia y para ti se abrió una esperanza de que efectivamente se pudiese consolidar un barrio social ahí, ¿no? Sí, totalmente. Además que era un proyecto que yo venía trabajando hace más de un año junto con los equipos municipales de Quilpué, entendiendo que nosotros lo que poníamos era a disposición el terreno para que la municipalidad decidiera qué equipamiento, cómo se va consolidando este terreno acorde al plan regulador, digamos. Eso era un poco. Y si esta evaluación determinaba de que era una buena idea hacer un barrio social, equipamientos municipales, bien, pero también estaba la opción de que me dijeran: oye, ¿sabes qué? Hay otros lugares que son más convenientes para la ciudad, digamos. O sea, lo que yo no buscaba acá era, porque a mí me pasó esto, el Estado tiene la obligación de comprar y desarrollar. Y lo que voy con esto era que, como yo he sido capaz de enfrentar la sangre, ¿no? Que así lo relato en el libro, y enfrentar algo tan duro como el sicariato, el crimen organizado, claramente que podía soportar un no por respuesta, ¿no? Claramente que podía entender, comprender de que una autoridad me dijera: mira, lo evaluamos y no cumple con los criterios, no está dentro de nuestras prioridades, y perfecto. Entonces, para mí la indolencia es que yo creo que, porque nunca tuve la conversación con él, digamos, era... ¿Nunca te reuniste en privado con él? No, tuve 2 reuniones previas a esa visita al terreno. ¿Y esas reuniones previas fueron a solas con él o había más gente? No, había más gente, había más gente, también hubo alguna publicación en sus redes sociales y en las nuestras. O sea, digamos, hay registro de esas reuniones, y posterior nos habíamos dado un plazo. Le voy a dar un mes, y nosotros hicimos seguimiento en la cadena correo en la que estábamos, y también yo le escribía a WhatsApp a sus equipos de gabinete con los que siempre conversaba, y resultó que no encontré a nadie al otro lado, y eso fue bastante decepcionante porque fue mi punto de inflexión, donde yo dije: es que ya es ingenuo de mi parte creer que voy a ir de la mano colaboradora del Estado para la recuperación del terreno, y voy a tener que volver a judicializar este caso. No olvidar que yo tuve una querella por el crimen, pero también tuve una querella por usurpación, y esta además se volvió en el fondo en una acción judicial. Y tuve que ir al tribunal, y los tribunales me dieron la razón, y se logró. Entonces, y ahí lograste justamente recuperar el terreno. Ahora, Valentina, ¿te mintió Mundaca? ¿Te sentiste utilizada por él? Porque tú hablas de un tema ético en el libro. Sí, para mí el tema ético tenía que ver con cerrar el círculo, ¿no? O sea, tú puedes conocer un proyecto, conocer una historia, entusiasmarte, es muy válido, y después evaluarlo, llegar a un no por respuesta, y falta es el último cierre, ¿no? Que es comunicar ese no. Yo creo que quizá estos son el mundo de las especulaciones, ¿no? Quizá consideraba que no querían en el fondo dar una mala noticia a familiares de una víctima, y que el tiempo iba como a hacer lo suyo y iba a quedar el olvido. Entonces lo que yo plasmo en mi libro era que este estándar ético, ¿no? De no considerar a estas víctimas como pobrecitas, no son capaces de soportar como más rechazo, sino que yo creo que que lo que ahí valía era simplemente comunicarme. Yo creo que quizás
quizás le dio la instrucción a alguien de su equipo que lo hiciera y no lo hizo, digamos. O sea, por eso yo no quiero hacer un emplazamiento al gobernador en Mundaca. Eso ya fue, es parte del pasado. Nosotros recuperamos el terreno y esperamos prontamente que se venda para lo que el plan regular lo permita y cerrar esta historia. Tú hablas en el libro también de reflexiones sobre la vida, ¿cierto? Eres reflexiones sobre el Estado, sobre la vida. ¿Cuál es la mayor reflexión que te queda en el libro? Porque tú dices, no es de autoayuda, no es de duelo, sí, pero también ustedes son una familia muy bonita, muy linda. Era una familia, sí, que uno la miraba, ¿cierto? Y quienes, con mucha gente que te conocía y que conoce a tu familia, en su minuto yo conversé. Y eso habla también de una reflexión, de una tranquilidad, porque independiente del dolor que ustedes sintieron con la partida de tu padre, también se veía una cierta tranquilidad ustedes de la labor cumplida también como él. ¿Es una reflexión esa importante hacer en el minuto de la muerte, en el minuto de un asesinato tan cruel como este? Sí, creo que nosotros somos una familia altamente espiritual, con alto sentido de trascendencia, con conversaciones en la sobremesa, de que también nos hablamos sobre la vida y la muerte. Yo creo que eso nos ayudó mucho para tomar decisiones al momento de la muerte de mi papá. Mi papá muere 7 horas después del disparo, había que tomar decisiones. Yo creo que como enseñanza, ¿no? Y que la certeza de que el dolor como lo sientes no es eterno, ¿no? O sea, esto va a pasar y que se puede ser feliz después de una vivencia tan traumática, y en mi caso que me quiten lo que yo más quería, que era mi padre. Cuando uno hace un trabajo interno, cuando uno se deja ayudar por una tribu y se deja acompañar, y cuando uno logra justicia, ¿no? Yo creo, para mí, en mi caso, fue lo que me permitió reencantarme con la vida y con vivir en sociedad. Y eso pasa también con tu núcleo familiar completo. Ustedes como familia se unieron, se han mantenido unidos y lograron unirse aún más después de la muerte de tu padre. Yo creo que los duelos son tan subjetivos. Yo viví el duelo de una manera muy distinta que mis hermanas. Mi papá jugaba ese rol de aglutinador, digamos. Ese rol también muere. Quizás nos vemos menos que antes porque esta tragedia nos dispergó por distintos lugares del país, en sentimiento claramente igual de unidos o más. Pero yo creo que, siendo súper honesta, está escrito en el libro, el encontrarnos nos duele, ¿no? Porque cuando nos encontramos las 4, encontramos los 5, y ahora nos encontramos las 4, es enfrentarse a que hay una persona menos, digamos. Encontrarnos nos duele, que claro, porque sí, al encontrarse te das cuenta que falta uno en el fondo. Sí. Ese es el punto. Valentina, muchas gracias por este contacto. Realmente te encuentro una mujer muy valiente de cómo se enfrenta en las situaciones complejas de la vida. Has sido una luchadora y de verdad me siento muy orgulloso de ti, de tu familia y del trabajo que estás y cómo lo estás encarando. Así que muchas gracias por este contacto. Muy amable, gracias. Hasta luego. Valentina Correa Uribe, autora del libro Duelo por encargo, hija de Alejandro Correa. Quizás uno de los asesinatos por sicariato más horrorosos, ¿cierto?, que hemos vivido en nuestro país, y lo vivimos acá, muy cerquita, en nuestra región, en la región de Valparaíso. Hacemos un alto y seguimos.